Bueno, no sé cómo voy a titular este video. Tengo un punteo acá. Em, Tampoco sé si voy a subir este video de verdad o no. Uy, mi pelo. Pero quiero hablar de algunas cosas que creo que son importantes y que tal vez le pueden servir al resto del mundo. Y no sé si sea como... Yo no soy nadie para hablar de estas cosas, pero creo al mismo tiempo que a mí me hubiese servido una persona que me dijera cosas que eran importantes. No sé, ay, no sé, ya, en fin. Bueno, eh, me llamo Kato. En realidad ese no es mi nombre, pero hace mucho tiempo me di cuenta que no me gusta mi nombre que me pusieron cuando nací. Y sí me gusta Kato, me gusta identificarme como Kato y me gusta que me digan Kato. En su momento recuerdo que quería que me dijeran Pepa. eh, Fue un descubrimiento y yo creo que ese es el primer punto de este video, encontrar tu nombre y tu propia voz. Como dije, fue un proceso muy largo el encontrar mi propio nombre. Yo desde que tengo memoria sé que nunca me gustó mi nombre. No me gusta que me llamen Catalina, me incomoda. Y no es que desprecie el nombre que me pusieron mis padres, sino que no me siento cómoda con lo que significa ese nombre. Em, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como si el nombre que me puso mi madre no, no encaja con la persona que soy o la que quiero ser. Y tengo esa memoria de que no me gusta mi nombre desde que soy muy chiquita. Y no fue hasta alrededor de los 14 años que pude ponerle un nombre a ese sentimiento de que no te guste tu nombre. Espérame, voy a buscar algo para no equivocarme. El punto es que eh, llegó mis 14 años y yo quería que me dijeran Pepa y nadie nunca me hizo caso respecto a eso. Como me creé Instagram por primera vez y me puse, en vez de Catalina, me puse Pepa y nadie me decía Pepa y a mí me frustraba mucho que no me dijeran Pepa porque de verdad era algo que yo quería, como en ese momento era algo con lo que me identificaba. Después me identifiqué mucho con el nombre Alex. Ya, sí, este es un cliché, perdónenme, pero es un cliché muy trans, pero me identifiqué mucho con el nombre Alex. Pero no fue hasta que, y aquí sí llegamos como a los 14, 15 años, que con un amigo que es fanático de la astronomía y todo eso, incluso está estudiando algo relacionado con eso, nos pusimos a buscar los satélites de Saturno. Y no fue hasta que llegué al satélite número 21, creo que es, de Saturno, que encontré un nombre que de verdad me gustaba y es Narvi. Lo voy a estar poniendo acá. Eh, Fue descubierto el 2003 este satélite y es un año después de que nací yo, así que tenemos casi la misma edad con este satélite. Pero, ¿cuál es el punto de esto? Es que me gusta mucho Narvi. Y por mucho tiempo yo puse mi Instagram como Narvi. Mucho, mucho, mucho tiempo. Años, diría yo. Sí, fueron años en los que me gustaba mucho Narvi y me gustaba que la gente me conociera como Narvi. Mi Instagram estaba así y todos los nombres con los que me logueaba en internet eran Narvi. Y yo pedía en los foros de internet que me dijeran Narvi. Y no fue hasta que entré a la universidad que conocí como un nuevo mundo. Yo creo que entrar a la universidad
te abre mucho. Y hay una frase de Grey's Anatomy cuando eh, George tiene un caso de una persona hermafrodita y George le dice a esta persona como que en la secundaria, que en este caso en Chile es la media, las cosas no tienen mucho sentido y que para la gente nerd como él, las cosas nunca tuvieron mucho sentido hasta que entró a la universidad y encontró su lugar y encontró a la gente que él consideraba como especial para él. Y tal vez me estoy adelantando en uno de los temas porque es un tema que tengo mucho más adelante en el punteo, pero es algo importante para mí eso porque entré a la universidad y descubrí este mundo nuevo y mi Instagram sigue siendo un Narvi y no fue hasta el primer año de universidad que por primera vez me presenté como Cato a alguien. Hola, soy Cato. Me gusta que me digan Cato. Y para mí fue un mundo nuevo porque de repente todo el mundo me decía Cato. Tienen que entender que yo estuve en el mismo colegio desde que entré en primero básico hasta que salí de cuarto medio. Entonces yo encuentro que también por eso fue muy difícil que la gente no me dijera por mi nombre real, que es Catalina, porque la gente me conocía desde muchos años. Entonces yo creo que en ese momento la gente estaba como, ¿por qué esta niña quiere que le digan Pepa si se llama Catalina? Está loca, está pasando por la pubertad. Pero luego entré a la universidad y me presenté por primera vez como Cato y de repente todo el mundo me empezó a llamar Cato y perdone que se ría tanto, pero es que me pone muy feliz y me dan ganas de llorar. Y solo voy en el primer punto de lo que tengo anotado acá, pero en fin. Eh, de repente todo el mundo me empezó a decir Cato y, y fue un sentimiento tan lindo que me apropié de ese nombre y lo hice mío. Y ya no soy Narvi, ya no soy Pepa. Cambié mi Instagram por otro significado, que es un poco tonto, pero por otro significado. Y ahora soy Cato y me gusta ser Cato, me gusta que la gente me conozca así y me gusta que me llamen así. En fin, esa fue mi presentación. Un poco larga, 7 minutos de presentación, pero bueno. ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé muy bien cómo decirlo, tampoco sé muy bien cómo empezar este video. Yo nunca subo videos así, siempre mis videos son como de libros o de libretas o de las cosas que he leído o blogs de mi día a día. Entonces, ¿por qué estoy haciendo un video así? La cosa es que todo comienza porque me vi la última temporada de Stranger Things, bueno, el volumen 4 o el volumen 1 de la última temporada de Stranger Things, perdón. Y mi personaje favorito de Stranger Things es Will. Yo creo que en cierta forma me identifico mucho con Will o con el estereotipo de personaje que es Will, como este estereotipo queer que no sabe muy bien cómo encajar, que es un poco ñoño, em, que tiene que preguntarle a otras personas para entender cuál es su camino, hasta que logra encontrar su camino y logra encontrar como a su familia encontrada y todo eso. Entonces, eh, sí, es tonto decirlo, pero Will me inspiró a hacer este video. Porque me identifico mucho con él y quería como hablar un poco de esto y tal vez un video un poco podcast, pero bueno. El punto es que tengo 23 años y en mis 23 años de vida sé muy pocas cosas de mí y hay muy pocas cosas de las que estoy segura. Pero las cosas que sé me ayudan a entenderme un poco más. Y hay cosas de las que me he dado cuenta el último tiempo. Y a mí me hubiese gustado tener este tipo de videos cuando tal vez tenía 15 o 16 años, cuando no sabía nada de mí, cuando sentía que era un bicho raro que no encajaba. Me voy a poner a llorar. Cuando sentía que el mundo no era para mí. Y por muchos años yo sentí que el mundo no era para mí. Y por primera vez en mi vida
eh, tal vez no he encontrado un lugar en el mundo, pero tengo fe de que he encontrado a la gente correcta y de que poco a poco me estoy haciendo un lugar en el mundo por primera vez en mi vida. Entonces, eh, este episodio de mi vida tipo podcast lo voy a contar un poco así, pero eso, voy a contar un poco de las cosas que me ayudan a entenderme, que me hubiese gustado saber a mis 15 años. La primera cosa que tengo anotada acá es que soy autista y eso habla mucho de mí y me ayuda a entender muchas cosas de mí. Para que lo entiendan un poco mejor, yo clasifico, esto no es ninguna clasificación médica ni nada, voy a decirlo ahora, pero yo clasifico el autismo como en dos tipos, el desordenado y el organizado. Y yo siento que yo tengo un autismo organizado. Mi mente es un rompecabezas que solo tiene sentido para mí y muchas veces siento que soy un cubo en un mundo lleno de círculos porque mi mente funciona de una forma que no funciona así para todo el mundo. Entonces, ¿qué significa eso, Cato? Se preguntarán. Significa que yo soy muy cuadrada en las cosas que hago y eso también me lleva a que, como dije, muchas veces vea el mundo en blanco y negro cuando yo sé que existen matices. También me llevaba muchos problemas en mi vida porque yo siempre creo que tengo la razón en todo lo que digo y siempre creo que mi punto de vista es el único que tiene razón, pero me han ayudado a entender que no es así. Y eso, eh, soy autista y eso me ayuda a entender el hecho de que me obsesione hasta el punto de aprenderme todas las cosas de algo que me gusta y de que se convierta en mi fijación y mi personalidad durante cierto tiempo. Me ayuda a entender me ayuda a entender muchas cosas que podría enumerar acá, pero no quiero enumerar porque son muchas y antes yo creía que cuando me dieron mi diagnóstico, yo creía que ser autista me definía como persona. Y si bien ser autista es una parte muy importante de lo que soy, no soy solo autista. Y creo que eso es muy importante y es algo que me hubiese gustado entender cuando recibí mi diagnóstico, pero es algo que no entiendo hasta ahora. Que como dije, ser autista es una parte muy importante de mi vida, pero no soy solo autista, también soy una persona completa que tiene pensamientos y sentimientos, aunque la mayoría del tiempo no entienda los sentimientos y no sepa cómo ponerles nombre y la mayoría del tiempo no entienda las cosas que pasan en su mente, no soy solo autista, también soy una persona. Y, y he aprendido que el autismo es parte de mí, pero no me define. Y siento que eso es muy importante, muy importante. Sí, eso, respecto al primer punto. Eh, respecto al segundo punto, em, este me cuesta un poco más hablarlo. Recordemos que estamos en la sección de cosas que me ayudan a entenderme como soy, como persona, hablamos, ¿ya? El segundo punto es que soy una persona queer. Creo que, perdonen si me demoro un poco en esto, pero creo que nunca he dicho algunas de estas cosas en voz alta y, y creo que es importante decirlas en voz alta. Yo siempre he creído que cuando uno dice las cosas en voz alta se convierten en realidad. Entonces, porque uno puede crear realidad con las palabras. Entonces, me cuesta un poco decirlo, pero es así. Soy queer. ¿Y qué significa esto para mí? Mm, no quiero ponerme una etiqueta específica, pero toda mi vida sentí que no encajaba en el molde de lo que se considera una mujer, pero que tampoco encajaba en el molde de lo que se considera ser un hombre. Y no es hasta hace poco tiempo que me di cuenta
que no tenía por qué encajar ni en uno y en el otro. Y yo creo que muy pocas veces me siento una persona común y corriente. Y al mismo tiempo, muy pocas veces me siento una mujer. Y yo diría casi nunca me siento mujer. Y casi nunca me siento hombre. Simplemente soy yo. Y es un poco extraño decirlo, pero soy yo. Y me gusta ser yo. Me gusta ser neutro. No tener una etiqueta. Me molesta mucho la etiqueta de mujer. Y me he dado cuenta de eso en este último tiempo. Me molesta. Pero tampoco me gusta la etiqueta de hombre. Entonces, no sé, ¿cómo me di cuenta de esto? Eh, es un, es una larga historia, porque como dije, ay, me cuesta mucho expresarme, ya, pero como dije, nunca en mi vida sentí que encajaba como en este estereotipo de lo que es ser una mujer o de lo que es ser un hombre, y eso, crecer en un entorno en el que tienes que encajar en un estereotipo y crecer en un entorno en que, no sé, muy heteronormado, yo creo que destruye un poco la mente, porque muchas veces culpé al hecho de que no me sentía lo suficientemente mujer, al hecho de que los hombres no se enamoraban de mí. Y yo creo que eso no tiene nada que ver. O sea, aún le echo un poco la culpa a eso, pero creo que eso no tiene nada que ver en realidad. Em, Primero uno tiene que descubrirse a sí mismo antes de encontrar el amor en otras personas. Y yo, eh, durante estos últimos 2 años, he intentado descubrirme a mí misma. Y en ese descubrimiento es que me doy cuenta, aparte de que no me gusta mi nombre, de la implicancia de género que hay detrás de mi nombre, es que me doy cuenta de que tampoco me gusta y me siento cómoda cuando se refieren a mí como mujer. Y eso es algo que nunca he dicho en voz alta. No me gusta la implicancia de ser mujer, pero al mismo tiempo no puedo hacerme ajena a la lucha del feminismo. Es, yo sé que estoy diciendo tal vez puras contradicciones y puras cosas estúpidas y tal vez estoy diciendo puras cabezas de pescado, pero a veces así funciona mi mente y no sé cómo parar los pensamientos que tengo en mi mente y bueno, a veces las cosas funcionan así, pero eso. Como estaba diciendo, es que me di cuenta que no me gusta que me llamen como mujer. Y yo creía que eso tenía que ver mucho con el hecho de que yo era muy feminista. Bueno, soy presente, no es como que haya dejado de ser feminista. Em, y mm, yo pensaba que tenía que ver con las implicancias que tenía como el ser mujer. Yo pensaba que tenía que ver como con la opresión femenina y todo eso, pero me doy cuenta, como mirando en retrospectiva, que nunca me sentí cómoda con esa etiqueta. Y tampoco es como que quisiera ser un hombre, sino que simplemente quiero ser yo. Como, ay, no sé cómo decirlo, pero hay días en los que ni siquiera me siento humana. ¿Por qué tengo que elegir entre ser mujer o ser hombre? ¿Por qué tengo que ser algo? Y eh, esto es muy complicado de decir y ni siquiera yo sé ay, cómo expresarlo, cómo sacarlo de mi mente en algo que tenga sentido para el resto. Pero aquí tengo la libreta que ocupé entre 2024 y 2025. Bueno, ya estamos llegando a diciembre, entonces es una libreta que de verdad tiene de todo esta libreta. eh, de todo. Pero aquí
tengo unas preguntas que me hice en su momento. Son 12 preguntas que me ayudaron a reflexionar sobre mí. Y creo que es importante que no las voy a leer todas, pero voy a leer las que a mí más me hicieron como clic en la cabeza. Em, y eso. Ay, siento que este video está quedando muy desordenado y muy tonto y muy estúpido, pero es que quiero decir estas cosas y no quiero callarme, entonces, no sé, creo que estoy divagando. En fin, aquí están las preguntas y voy a leer como las que más me hicieron clic cuando las escribí. ¿Qué expectativas te hacen sentir incómodo con la etiqueta que me han dado? Muchas. No, no las voy a contestar porque si no me demoraría 1000 años. ¿Por qué la etiqueta que me han dado cuando nací se siente incómoda? ¿Por qué no me gusta ser asociado con esa etiqueta? Si pudiera elegir, ¿cómo me gustaría que la sociedad me mirara? ¿Qué me da un sentimiento de euforia de género? A lo que quería llegar con esa última pregunta es como, ¿qué es lo que se siente correcto para mí? Yo creo que de las preguntas que leí, la que más me gusta es si pudiera elegir cómo me gustaría que la sociedad me mirara o me viera. Si yo pudiera elegir, me gustaría no ser ni hombre ni mujer. Y yo creo que, ay, me voy a poner a llorar, me dio pena, pero yo creo que eso me define como persona. Y me gusta, me gusta. Y no es como que ahora voy a pedir como que la gente me diga o me llame por pronombres neutros o me llame por pronombres masculinos o me deje de decir Catalina, aunque me gustaría que me dejaran de decir Catalina. Pero sí voy a decir que me siento cómoda siendo neutra, me siento cómoda no encajando en un estereotipo femenino forzado y tampoco siendo un hombre. Me siento cómoda siendo yo misma y yo creo que eso es algo que nunca antes había podido decir. Pero me siento cómoda siendo yo misma y me gusto tal cual y como soy. Y yo creo que esas cosas son importantes porque en el proceso, cuando uno va creciendo, muy pocas veces se da cuenta de aquellas cosas que te hacen ser tú. Y cuando yo me doy cuenta de estas dos principales cosas, de que soy autista y soy queer, me doy cuenta de que si bien al principio no me gustaba, hacer propias esas palabras significa que soy cómoda siendo yo misma, yo mismo. Soy cómoda siendo yo mismo y eso me gusta. Y eso no significa que he dejado de conocerme porque necesito conocerme más, necesito saber más cosas, pero significa que estoy un paso más allá de conocerme. Me hubiese gustado tener a una persona que me guiara en estas cosas cuando yo tan solo era una niña, cuando era una adolescente sobre todo, porque el único acercamiento que tuve a algo así fue Alex Fierro de Magnus Payne, Magnus Chase, perdón, porque estoy diciendo Magnus Payne si él es de Cazador de Sombras, de Magnus Chase en Percy Jackson, que era una persona de género fluido. Y yo me identificaba tanto con Alex Fierro cuando tenía 15 años, pero en ese momento no lo veía, no veía las señales, porque a mí nunca nadie me dijo
que existía más que solo ser hombre y mujer. Y el otro día vi un video en YouTube de una chica que se dio cuenta que era lesbiana después de engañar a su esposo con una mujer. Y, en fin, el punto de que esta chica dijo una frase que me quedó muy grabada. Y ella decía que cuando uno tenía curiosidad respecto como a disidencias o respecto al género o así, no era una curiosidad vacía, que uno normalmente cuando siente curiosidad es porque hay algo ahí. Y yo toda mi vida tuve curiosidad. Para mí siempre fue algo normal. Y yo pensaba que era una curiosidad vacía, porque a mí nunca nadie me dijo que existía más. Y me doy cuenta de eso y ahora puedo decir que me gustan los hombres y que también me gustan las mujeres y que en realidad me gustan las personas tal y como son y que no cambiaría nada porque yo ni siquiera me considero una persona a veces, entonces, ¿por qué tengo que exigirle a otra persona que también se considere una persona cuando el mundo está lleno de cosas y muchas veces definir nuestro propio género tal vez es una de las cosas menos importantes en el mundo? ¿Y por qué yo tengo que exigirle a otra persona que tenga que definir su género cuando ni yo mismo soy capaz de hacerlo? Creo que me fui por las ramas, pero el punto es que encontré un- una respuesta que hace sentido y me gusta esa respuesta que hace sentido y es parte de lo que soy. Y voy a terminar el video acá porque si no creo que se me va a acabar la batería del teléfono, pero eh, van a ver un pequeño corte para seguir con las demás cosas. Bien, no sé en qué parte me quedé, o sea, sí sé en qué parte me quedé, pero no recuerdo lo último que dije, entonces voy a pasar al punto 3. No sé, tal vez recapitulando un poco. No, ¿saben qué? No me acuerdo nada de lo que dije en el anterior video. Dura 27 minutos, entonces yo creo que estoy divagando en este video de verdad. Y nadie lo va a escuchar, nadie se va a dar el tiempo de escuchar un podcast de mí hablando sobre aquellas cosas que me hacen un poco entender, ayudar a entenderme. Pero en fin, este es el punto 3 de aquellas cosas que me hacen ayudar a entenderme. Que me ayudan, sí, que me ayudan a entenderme. El punto 3 que me gusta leer mucho. Va unido con el punto 4, así que lo voy a explicar juntos. El punto 4 es que me gusta mucho la música, pero yo a este punto le puse musicolic. Yo creo que no puedo leer, no puedo vivir en un mundo donde no exista la música y no existan los libros. A veces me gustaría poder vivir muchos años para poder experimentar y leer todos los libros que pueda. Me gustaría tener todo el tiempo del mundo para poder leer todas las historias del mundo, pero sé que eso no es posible. Sé que hay muchas historias que me quedaré sin leer y eso me da pena. A veces me deprimo pensando en todas las historias que me quedaré sin leer y en toda la música que nunca conoceré. Pero me gusta mucho la música y me gusta mucho leer, pero también me gusta mucho escribir. Y muchas veces, como le he dicho en este video, no entiendo muchas de las cosas que pasan en mi cabeza y, y no entiendo mucho de lo que significan las cosas que hago o digo y a veces mi cabeza va mucho más rápido de lo que yo puedo entender y muchas veces no logro ponerle palabras a aquellas cosas que estoy sintiendo o a aquellas cosas que están pasando. Y es por eso que escribo y escribo mucho. O sea, literal tengo un cuaderno lleno de cosas que, ups, ahí está el calendario, pero un cuaderno lleno de cosas que escribo. Y acá estoy completando otro cuaderno lleno de cosas que escribo, cosas que pasan. Y me gusta mucho escribir, mucho. Y me gusta mucho leer y me gusta mucho la música. Y cuando escucho música quiero escribir y cuando leo quiero escribir. Y cuando escucho música hace que mi cuerpo tenga sensaciones y sentimientos tan geniales que no sé cómo describirlo, no sé, siento que no hay palabras suficientes en el diccionario para que yo pueda describir algo así. Y
No sé, creo que esas cosas también me definen o me ayudan a entenderme. El quinto lo agregué ahora mientras hice la pausa del video anterior y, y no sé, este video sí sé que es mucho divagar, pero el quinto punto, el 2.5, porque como estaba en la sección 2, voy a poner aquí un gráfico, yo creo. Pero como estamos en la sección 2, este es el quinto punto. Y el quinto punto es la política. Procede a sonar una canción de de Víctor Jara. No, ya, en serio. Ay, perdón, es que son las 1 de la mañana ya. ¿Qué iba a decir? Así, la política. Yo creo que entrar a la universidad me hizo tomar conciencia de muchas cosas. Y una de esas cosas es la política. Yo siempre tuve un sector político marcado más de izquierda, pero no fue hasta que entré a la universidad que entendí muchas cosas que antes no entendía y que me hicieron darme cuenta de muchas cosas que antes no comprendía. Y no quiero ahondar mucho en esto, pero nada más quiero decir que para mí la política es algo importante, que muchas veces la política expresa nuestros límites morales y que si yo conozco una persona que tiene una mirada de ultraderecha, obviamente esa persona en el primer encuentro me va a molestar porque para mí, hasta cierto punto, no estoy diciendo que 100%, pero hasta cierto punto la política tiene que ver con tu moral. Y si tú como persona apoyas a alguien que va en contra de cosas básicas que todo el mundo debería tener, entonces no creo que me lleve bien contigo. Y lo digo como una persona que ha sido muy privilegiada en su vida, pero que entiende que no todos han sido igual de privilegiados que él. Así que eso. Bueno, punto 3 de este video. Sobre mi viaje e intentar encajar. Como he dicho muchas veces alrededor de este video, eh, he intentado encajar toda mi vida en un molde que no es mío. Y voy más allá como del encajar en un género, sino que ahora hablo como del encajar en la sociedad. Siempre creí que nunca encontraría mi lugar en el mundo. Y hasta hoy en día creo que no he encontrado ese lugar en el mundo. Creo que aún no sé cuál es mi propósito o cuál es mi lugar. Pero sí he encontrado personas que me hacen sentir o personas que me hacen darme cuenta de que tal vez existe la gente adecuada para mí. Y creo que eso es muy importante, como encontrar a gente que con la que puedas ser tú mismo, con la que no tengas miedo de salir, de no encajar, con la que no tengas miedo de no encontrar tu lugar en el mundo, porque tal vez esta gente es la que te va a hacer sentir parte de su mundo y tal vez eso es suficiente, tal vez. Y en este video quiero mencionar como a la Sarai y al Valentín, que son personas que me han hecho ver que tal vez yo no tengo un lugar en el mundo, pero sí soy parte de su mundo. Y ser parte de su mundo para mí lo es todo, significa mucho. Y no sé, ah, qué más decir respecto a esto, pero em, recuerdo que una vez le dije a alguien de la iglesia que yo no pertenecía a ningún lugar.
Y esta persona me preguntó, o sea, no me preguntó, me dijo, no deberías sentirte así. Y yo creo que algo que mucha gente se pregunta alrededor de los años y de su crecimiento es de dónde, cuál es mi propósito en el mundo. Pero yo siento que mi pregunta de encajar en un lugar va mucho más allá de cuál es mi lugar en el mundo. Va mucho más allá de lo que quiero ser cuando grande o cómo quiero ser cuando grande, sino que em, va al hecho de que en ese momento yo no había encontrado a la gente indicada, en ese momento fingía ser alguien que no era, en ese momento no tenía estas 5 cosas que me ayudan a entenderme y no sé, siento que es importante encontrar a la gente adecuada en el momento adecuado. Y yo creo que lo logré. Logré encontrar a un Sarai, logré encontrar a un Valentín. Ay, me voy a poner a llorar, no. Pero logré encontrar a esa gente que me hace sentir parte de su mundo y que me hace sentir que yo no tengo que esforzarme por ser parte de un mundo del que cree que no pertenece. Y para mí es súper importante eso porque durante, no sé, 20 años de mi vida creí que yo era la que tenía que encajar. Crecí creyendo que yo era la que estaba mal, que yo era la que tenía que amoldarse al mundo. Pero luego conoces a esta gente, que es la gente tal vez indicada, y te das cuenta de que no, de que puedes ser tú misma, de que puedo ser yo mismo, de que puedo no encajar, pero para ellos voy a ser perfecta. Y no sé, se siente lindo encontrar gente. Y si tú que estás viendo esto no has encontrado ese tipo de gente, créeme que llegará en el momento más indicado. Porque para mí así fue. Llegaron en el momento que lo necesitaba. Y, y si bien tal vez las hubiera necesitado antes, si bien mi yo de 15 años definitivamente hubiese necesitado una Sarai o un Valentín, no, tal vez no estuvieron ahí esas personas porque algo en el universo sabía que los necesitaría mucho más en mis 20 años. Y haber conocido a este tipo de gente mientras me convierto en adulta me hace darme cuenta de que tal vez el mundo no es tan malo como, como me parecía a los 15 años. Eso. El cuarto punto de este video, ¿cuarto ya? Sí, creo que cuarto. Lo que se viene ahora para mi vida. No sé. Ah, no, ya. Hace un tiempo hablaba con mi psicóloga y ella me preguntó qué es lo que yo quiero hacer en 5 años. Y para mí fue muy difícil poder decir eso. Creo que incluso no contesté porque me es difícil saber qué quiero de mí en 5 años. Y me es difícil saber lo que quiero de mí en 10 años. Ojalá haber aprobado el examen de grado. Ese es el primer punto de la tabla de lo que quiero para mí en 5 años. Y ya estar titulada como abogada, ya ser abogada, abogado, abogade, que es lo que quiero en 5 años. Pero hay más cosas. Y hay muchas preguntas, muchas respuestas. Hay, lo dije al revés. Hay muchas respuestas a muchas preguntas que aún no tengo. ¿Qué quiero en 5 años? Seguir siendo amigo de la Sarai, seguir siendo amigo del Valentín. Quiero seguir conociéndome. Quiero. Me voy a poner a llorar de nuevo porque este video está siendo tan difícil. Dios santo. Pero quiero
poder ser yo misma sin que eso implique perderme en el proceso. Porque no quiero volver a perderme. No quiero volver a sentir que el mundo estaría mejor sin mí o que yo estaría mejor si no existiera en este mundo. Ah, quiero ser una persona de la que mi mamá esté orgullosa y quiero que ella pueda entender estas partes de mí que he llegado a conocer el último tiempo. Eso significa que quiero que ella pueda entender que me gusta que me digan Cato, o que no me gusta ser ni hombre ni mujer, o que tal vez mañana llegue con una polola en vez de un pololo. Em, quiero ser una persona feliz que no se preocupa por encajar en un molde del que no pertenece. Quiero seguir leyendo como loca y escuchando música cada vez que existe un silencio. Quiero seguir con la chiqui. Espero que la chiqui siga viva en 5 años, porque si no, no sé qué sería de mí. Quiero seguir conociéndome, tal vez haber encontrado el amor. Y no quiero ser un nerd, una persona queer, nerd y perdedora. No, quiero ser una persona queer, nerd y ganadora. Y quiero ser ser yo misma. No haberme perdido en el trabajo, no haberme perdido en el proceso. Porque creo que el amarse a uno mismo es un proceso del día a día. Y el conocerse a uno mismo es un proceso del día a día. Y aceptarse a uno mismo es un proceso del día a día. Y quiero que ese proceso no se pierda y no perderme en él. Quiero aprender a descubrirme a mí misma de una forma que me sienta segura con quien soy. Si bien poco a poco he logrado entender lo que soy o cómo soy, también es verdad que aún queda mucho camino por recorrer. Aún no me conozco 100% y aún no sé muchas cosas de mí. Si hace 2 años me preguntaban, o hace un año me preguntaban qué era lo que quería para mí yo de 5 años en el futuro, yo hubiera dicho estar muerta. Y estar acá diciendo todas estas cosas ahora me hace entender todo lo que he avanzado y todo que todo lo que he tenido que pasar no ha sido en vano. Me hace entender que hay gente allá afuera que tal vez me puede amar por lo que soy. Y me hace entender de que aún quedan muchas cosas por conocerme y que quiero conocerme. Quiero conocer distintas facetas de mí. Y quiero decirte a ti que estás viendo este video, que probablemente nadie lo vea, porque nunca subo mis videos públicos, pero en fin, que en algún punto de tu vida entenderás que la vida es difícil. Nadie tiene un manual para vivir. Nadie tiene las respuestas correctas a las preguntas que te haces. Pero si aprendes a escucharte a ti mismo, si aprendes a oírte, tal vez entiendas que hay más allá de muchas cosas que crees que son posibles.
yo aprendí a ponerle nombre a mis sentimientos, o por lo menos estoy intentando aprenderlo, y creo que eso es importante. Y todo partió simplemente porque no me gustaba que me dijeran Catalina. Y creo que es válido hacerse preguntas. Y también es válido no tener las respuestas. Algún día las encontrarás. Pero eso. Adiós.